Sí hubo asilo político para Jorge Glass y sí se rompieron las relaciones comerciales. Así de simple. Sí hubo. Sí hubo. Escúchame, ecuatoriano. Escúchame, ecuatoriano. Sí había. El 4 de abril ya le habían otorgado el asilo. Lo que hicieron fue un secuestro. Eso es penado por la ley. Deberían de iniciar una acción penal contra quienes ordenaron el secuestro de Jorge Glass. Alicia Bárcena, canciller de México, así lo ha manifestado. Tenemos la nota directa para ustedes. Primero me quería referir a la pregunta anterior en relación a que, como bien nos ha indicado el señor presidente, nuestra demanda es contra el Estado de Ecuador, no contra ninguna persona en particular. Segundo, nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido de que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido. ¿Qué van a hacer los demás estados en relación al tema económico comercial? Es una decisión de cada estado y también, yo diría, de los mecanismos regionales como Mercosur, por ejemplo, o en fin. Lo que sí vamos a hacer esta semana, la presidenta Xiomara Castro está convocando una reunión de jefes de Estado para deliberar sobre este tema. No necesariamente para tomar una resolución, pero por lo menos nosotros vamos a poder pasar el video, vamos a presentar las evidencias que se mencionan aquí. En relación al tema de Jorge Glass, nosotros hemos separado la demanda ante la Corte Internacional de Justicia porque nos queremos enfocar a la violación del inmueble, del local, de lo que se refiere a la Convención de Viena en su artículo 22, si no me equivoco. Y la parte ya del asilo forma parte de otro conducto, de otro proceso. Obviamente nosotros habíamos dejado que Jorge Glass estuviera en la embajada en calidad de huésped, pues es como si tú vienes a nuestra embajada, no sé dónde, pues eres nuestro huésped. Esa es la idea, no es una figura jurídica en sí, pero nos daba tiempo para analizar precisamente el expediente. Nosotros no tomamos una decisión sobre las rodillas, en realidad cuando Jorge Glass se acoge digamos, a venirse a la embajada nuestra, a partir de diciembre él solicita el asilo formalmente y ahí nosotros nos ponemos a estudiar todos los expedientes, le pedimos al gobierno de Ecuador que nos enviara todos los expedientes legales y así es como hemos ido conduciendo este proceso. Y el asilo solamente se le otorgó el 4 de abril. Y quiero decir que además nuestra embajada estaba asediada. Ellos pensaban que nos íbamos a llevar a Jorge Glass en un baúl o no sé cómo, digo la verdad, o en un globo, no sé cómo pensaban. Entonces esa agresión también es muy, como dice el presidente, no somos iguales. No íbamos a violar nosotros mismos una situación de este carácter. ¿El que está aquí? Nosotros normalmente se les otorgan 30 días. En este caso se los estamos extendiendo porque efectivamente cuando se rompen relaciones diplomáticas, lógicamente las acreditaciones son parte de este proceso, pero nosotros les estamos dando más tiempo, como por instrucciones del presidente, para que ellos tomen sus decisiones de manera soberana. En efecto, ya escucharon ustedes clarísimo el tema, clarísimo. Aquí solo toca que el señorito pida disculpas, pida las disculpas respectivas y le diga a la DEA, aquí está Jorge, llévenlo por favor a su asilo, porque es una violación. Lo que le han hecho a Jorge es un secuestro. Y ahí se las dejo para que ustedes me digan qué más podemos hacer en ese tema. Pero realmente muy grave, ¿no? La presunción es que Ecuador se ha suspendido con miras a la expulsión de la ONU. Eso consta entre 5 reclamos que México eleva en la Corte Internacional de Justicia. El presidente Andrés López Obrador pide que otros países que muestran su respaldo se sumen a esta denuncia. Escuchen bien, se sumen a esta denuncia. Es decir, que hay un problema todavía más grave, porque ya lo está pidiendo el presidente López Obrador. Muy grave, de verdad, muy, muy grave.
Y aquí hay la explicación jurídica de que Jorge está vacilado. Y lo dice un asesor en derecho del presidente AMLO. Vamos a escucharlo. Buenos días. La primera pregunta sería ¿cuánto tiempo lleva un procedimiento como este ante la Corte Internacional de Justicia? Y la segunda, también para la canciller, es en esta denuncia no se menciona ninguna violación al derecho de asilo, ninguna cuestión relacionada con Jorge Glass, a quien la canciller ha mencionado que México sigue considerando como un asilado político. Quisiera saber si van a emprender alguna otra acción jurídica para defender esto ante las instancias internacionales o si consideran que Ecuador no está violando la Convención de Caracas y las demás convenciones al respecto. Gracias. Sí. Muchas gracias. Las acciones de México forman parte de una estrategia más amplia. El tema de asilo diplomático es eminentemente interamericano. Hay foros que estamos explorando a los que podamos recurrir. Solo señalar que la Convención de Caracas de 1954 tiene 3 artículos. El país que otorga el asilo tiene un derecho de hacerlo. El segundo artículo que algunos han buscado resaltar de que no se puede dar asilo a una persona sobre la que pesen algunas cuestiones penales, olvidan leer el artículo 4, que dice que es potestad del Estado que otorga, porque esto es la protección. El mismo Ecuador presentó una solicitud de opinión consultiva, señor presidente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, externando que el asilo diplomático, el asilo es un derecho humano. Entonces, el artículo 4 de la Convención de Caracas de 1954 reitera que no solo es derecho del país asilante otorgarlo, sino determinar la naturaleza de la acusación. A nosotros como país asilante nos corresponde determinar si hay presunción, si hay una persecución política, y le corresponde a Ecuador otorgar el salvoconducto. Y en esa negociación pacífica, ese mecanismo al que nunca recurrió Ecuador, se pudo haber considerado algunos elementos adicionales para tratar de solventar esta situación. No se hizo. Ahora bien, el señor Glass, sus familiares y otras personas interesadas o países como Colombia han presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana. Así es que se seguirá desarrollando. ¿Qué estamos haciendo en la Corte Internacional de Justicia? Establecer que sin duda y sin justificación alguna la violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas se debe condenar porque es una flagrante violación al derecho internacional. Adelante. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle al canciller cuáles son las consecuencias directas que el Estado mexicano espera que enfrente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y si apegándonos al marco internacional, ¿es viable que esta denuncia que hoy se presenta consiga penas más allá de que afecten a la población de Ecuador y a su gobierno, falle en contra de los líderes de este país que ordenaron este asalto a nuestra soberanía? ¿Escuchaste bien? Sí, claro que sí. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Varias. En primer lugar, el rechazo flagrante de todos los países, prácticamente de la comunidad internacional. No ha habido ni un solo país que se haya pronunciado en contra de lo que México está acusando. México está acusando la violación de la inmunidad diplomática de su embajada. Y esto es gravísimo, independientemente del causal. El hecho de que hayan incursionado en la embajada de manera violenta con fuerzas policíacas, militares, es una violación que no se justifica por ningún lado. Nosotros hemos iniciado, señor presidente, todavía no tenemos concluido el análisis, la posibilidad incluso de una acusación de tipo penal, en el sentido de que la violación fue de tal magnitud, por un lado al inmueble, sin duda local, pero también a las personas. Y creo que esto es un tema que sí se debe explorar y eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué consecuencias va a traer directamente? Bueno, Ecuador y la población de Ecuador tendrá su propio pueblo, tendrá que definir cuál es el futuro político de Noboa internamente, pero nosotros por lo menos actuaremos a nivel internacional.
¡Wow! ¿Se oyeron? Iniciarán acciones penales. Están en eso. ¿Sabe qué? Se va porque se va preso. Pues yo casi que lo veo así. A no ser que pida las disculpas. Lo que está diciendo allí la canciller es que ya han pensado en acciones de tipo penal. Acciones de tipo penal. No te olvides, suscríbete para tener más información de lo que tenemos aquí y mostrarte sin publicidad. Un abrazo. Así es que vamos a suscribirse. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.